Ya, ahora vamos a hablar acerca de algunas consideraciones éticas en la atención a la mujer, algunas normas y aspectos éticos del aborto también, ¿ya? Después de estas dos charlas, nos vamos a tener un receso y luego volvemos. ¿A qué hora? Ahorita le mencionas a qué hora volvemos después de la charla. Siguiente. Entonces, aspectos importantes de la bioética en la atención de la mujer. Vamos a ver que conforme avanzan los años, la mujer se viene eh, favoreciendo de múltiples terapias, entre ellos la de reproducción asistida, terapia génica, interviene ya manipulación genética de los embriones y esto trae como consecuencias también em, dilemas éticos y bioéticos mm, para tratar enfermedades hereditarias, en la cual se están manipulando ya embriones y, y que ocasionan serios dilemas para los científicos y también para los pares que han dado como resultado esta fecundación. En la reproducción humana también la consulta genética, la elección del sexo, el aborto, la inseminación homóloga o heteróloga, la técnica de obtención de gametos y la congelación o descongelación de material genético también tiene taras en cuanto a aspectos éticos, ¿siente? Las indicaciones operatorias y las nuevas técnicas operatorias, en el trasplante de órganos, en la senescencia, eutanasia y eutanasia. En todos estos aspectos interviene ampliamente la bioética, que todavía eh, no tiene una discusión finalizada. Siempre la discusión se mantiene presente porque todavía no hay cada caso en cada una de estas condiciones determina una decisión difícil tanto para las personas como para el paciente. Siguiente. Entonces, la ética médica orienta la conducta de los médicos hacia el bien, a buscar lo correcto, lo ideal y la excelencia. Siempre, como ustedes que van a que pronto van a ser médicos, siempre tienen que tener en cuenta que por encima de todo acto médico está la ética y, y esto es lo que debe regir su accionar diario. ¿Siguiente? La medicina se orienta al respeto a la vida y al logro de la más alta calidad de la misma. Se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad, de la autonomía y la integridad de las personas. ¿Siguiente? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta los principios y valores éticos. Siguiente. Eh, Consideramos el principio de beneficencia como aquel que consiste en la búsqueda del bien para el paciente, de no maleficencia en la cual el principio hipocrático máximo de primum non nocere, o sea, primero no hacer el mal, cualquier, evitar cualquier daño o lesión al paciente. Siguiente. El principio de justicia en la cual la paciente merece un tratamiento y una información adecuada para todas, sin diferencia de sexo o discriminación. Siguiente. Entonces, y el principio de autonomía en la cual rige, eh, es importante para la determinación del consentimiento informado. Y estos cuatro principios fueron dados en el informe Belmont, ¿no? Ya hace bastantes años, que rigen la conducta ética, la bioética de los médicos. Siguiente. Ya esto lo he mencionado. Siguiente. Justicia, iguales condiciones y oportunidades para todos. Siguiente. El de beneficencia, obligación prioritaria de promover y hacer el bien. Y siguiente, la autonomía, el que va a regir el deber de proteger y promover las decisiones libres a menos que violen la libertad personal de otros. Del principio de respeto por la autonomía se derivan las reglas de veracidad, revelación de información y consentimiento informado, que son aspectos muy importantes que toda paciente debe recibir. Siguiente. De aquí se desprenden varios problemas en la relación médico-paciente. Una paciente que no recibe una información adecuada de cuáles son las posibles consecuencias, de repente en una cirugía o en un tratamiento indicado, va a terminar en una posible denuncia en la cual eh, a diario incluso la ginecología se viene
enfrentando a problemas legales serios. Y muchas veces es más que todo por una falta de información a la paciente, una falta de orientación y de veracidad en la información que se le brinda. ¿Siguiente? Por eso que cada procedimiento eh, quirúrgico, no solamente en ginecología, sino en todo lo que concierne a medicina, debe estar previamente firmado por un consentimiento informado. Esto ayuda mucho tanto para el médico como para el paciente a tener en claro cuáles son los efectos adversos de toda conducta médica, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta cuáles son las normas legales y aquí la Constitución vela por los derechos a la vida, a los deberes y responsabilidades con consideración a la salud de terceros. Siguiente. Y la Ley General de Salud que rige el año 97, en la época de Fujimori, que concierne varios aspectos que ustedes tienen la obligación de leer, pero aquí voy a solamente mencionar unas cuantas cosas. Siguiente. Em, en cuanto, por ejemplo, ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico quirúrgico sin su consentimiento previo, y esto está en el artículo 4 de la Ley General de Salud, en el título primero. Siguiente. Toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo. No debemos nosotros obligar a tener una ligadura tubárica simplemente porque la paciente ya tiene muchos hijos o una pareja satisfecha. Es ella quien tiene que tomar la decisión en base a sus preferencias y a su ideología. Siguiente. Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, y esto está contemplado en esta norma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí menciona y subraya que siempre que la condición de la madre genética, o sea, quien es dueña de los óvulos, y la madre gestante recaiga sobre esa misma persona, o sea, la donación o ovodonación no está contemplada en esta ley y por tanto hay vacíos para la fecundación in vitro para pacientes que requieren ovodonación. ¿Qué significa esto? Pacientes que no pueden lograr su embarazo en ellas mismas, pero sí pueden tener la posibilidad de donar sus óvulos a otras pacientes que tengan vientre de alquiler y provoque el desarrollo de su bebé en otra persona. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, como investigación, clonación de seres humanos. Toda persona usuaria de servicios de salud tiene derecho al respeto de su personalidad, dignidad, intimidad, a no ser sometida sin su consentimiento, exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes, y a la experimentación. Siguiente. Por tanto, siempre está por delante de toda conducta médica la información, el respeto a la autonomía, a los derechos de la paciente a recibir una indicación, una información válida de lo que se está realizando en base a un sustento científico. Nosotros al final somos científicos y la información que demos tiene que ser validada y fundamentada científicamente en honor a la verdad. Siguiente. Entonces, hay infracciones cuando una institución no cumple con dar esta información a las pacientes o incumple con un consentimiento mal realizado y la amonestación va de amonestación, multa, cierre o suspensión del servicio. Siguiente. En esta modificación de la Ley General de Salud se determina aprobar el reglamento de la ley que modifica la Ley General de Salud con respecto a las obligaciones de los establecimientos de salud a dar atención médica en casos de emergencia. Entonces, toda institución hospitalaria tiene la obligación de recibir a gestantes, a pacientes que estén en condiciones de emergencia por Ley General de Salud. Entonces, en las técnicas de reproducción asistida hay bastante vacío y sin embargo en nuestra sociedad hay bastante uso de la técnica de reproducción asistida. Incluso viene gente de otros países porque acá hay un poco más de libertad para poder optar por fertilización in vitro, ¿no? Sin embargo, hay todavía muchos vacíos que seguramente más adelante se van a ir viendo en las normas. Siguiente.
En cuanto al aborto, esto viene a ser la interrupción del embarazo mediante el empleo de medicamentos o intervención quirúrgica tras la implantación, antes de que el feto se haya convertido en viable de forma independiente, que según la OMS pasadas las 22 semanas o después de la última después de la fecha última regla siguiente. Hay un amplio consenso en cuanto al sentido de que el aborto es éticamente justificable cuando se efectúa por razones médicas, para proteger la vida y la salud de la madre en presencia de molas o embarazos ectópicos. Cuando estamos en estas condiciones, lógicamente no vamos a dejar que el embarazo prosiga. Un embarazo ectópico, lógicamente, va a poner en riesgo la vida de la paciente. Por tanto, tenemos que optar en terminar el embarazo y eso es un aborto. Al final, los médicos no obligadamente nos vemos en esa decisión, más allá de nuestras diferencias o nuestras creencias religiosas, pero es con la finalidad de ayudar al paciente. La mayoría del público también lo considera justificado en casos de incesto o estupro, así como cuando el feto está pronunciadamente mal formado. Sin embargo, esto no está aceptado según las normas peruanas. La práctica del aborto por razones sociales de otro tipo continúa siendo muy controvertida por razón de los dilemas éticos que plantea tanto a las mujeres como a los equipos médicos. Siempre se debate, hay un debate continuo y no acabable entre los valores morales de preservar la vida, cuidar de las mujeres y evitar la práctica de abortos exentos de seguridad. Entonces, ¿qué pasa con una paciente gestante, tiene un embarazo no deseado y llega a la consulta diciendo, doctor, quiero abortar? Entonces, aquí se enfrenta el médico ante un dilema muy grande, ¿no? La paciente te pide que le ayudes, te pide que le des tus conocimientos científicos, te dice que está muy afectada, eh, y uno con la intención de ayudarla, pues tiene que tomar una decisión. Sin embargo, aquí entra a detallar todos los dilemas religiosos, médico-legales, para poder tomar la decisión. Entonces, en la ley peruana, o lógicamente, hasta ahora está penalizado el aborto. O sea, todo médico, en realidad, legalmente, no debería aceptar esta situación. Sin embargo, la paciente, al no recibir la ayuda adecuada, ¿qué termina haciendo? Un aborto clandestino, que puede terminar trágicamente en la muerte de esta paciente, ¿no? Como se ve en muchos lugares, no necesariamente en la capital del país, en lugares alejados, en las cuales las pacientes recurren a medios clandestinos totalmente insalubres, que ponen en riesgo su vida, ¿no? Entonces, en esta situación se ven enfrentados los médicos día a día. Por lo menos 75 mujeres fallecen inicialmente en el mundo por intervenciones poco seguras. Cuando países han legislado autorizando el aborto por razones tipo no médico, la mortalidad por aborto ha descendido bastante. Sin embargo, esto no tampoco no se debe dejar al libre albedrío de que se acepte el aborto y ya, porque esto también cae en una eh, eh, falta de humanización de lo que es el sentido de la vida, siguiente, optando seguramente por un sentido más liberal de lo que es esta, ¿no? Los gobiernos y demás organizaciones interesadas deben esforzarse en propugnar derechos, grado de protagonismo social y salud de la mujer y deben intentar prevenir los embarazos no deseados. Aquí es donde debe intervenir el Estado, ¿no? Tratando de fomentar la anticoncepción, la orientación, la educación, consejería, asesoramiento. Y el aborto nunca debería promoverse como un método de planificación familiar, ¿no? Nunca debería ser eh, em, la, la- una decisión sí, una decisión que pase por el Estado de poder dar libre albedrío al aborto, porque esto terminaría tranquilamente con una deshumanización de una sociedad, ¿no? Entonces, en el Código Penal peruano, el Código Penal concierne el autoaborto, el aborto consentido, el aborto sin consentimiento, en la cual el que hace abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con pena de privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Y sobre todo si la paciente muere, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Siguiente. Esto está en el Código Penal y alguna vez ha sido preguntado. Hay agravación de la pena cuando el aborto no fue la intención, se produce eh, por un motivo distinto. Y el aborto terapéutico sí está contemplado en el Código Penal y es aquel aborto médico, practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer embarazada
o de su representante legal, si lo tuviere cuando es el único medio para salvar la vida de esta paciente o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Siguiente. Entonces, el aborto terapéutico es la interrupción del embarazo hasta antes de las 22 semanas, justamente cuando es realizado por el médico, cuando la condición pone en riesgo la vida de la mamá, de producir daños leves, de producir daños físicos o permanentes en la gestante. ¿Qué condiciones? Embarazo ectópico tubárico, ovárico, mola, hiperemesis gravídica, pero no la leve o la moderada, sino aquella que pone determina deterioro grave hepático renal, y toda aquella condición, cáncer, que pone en riesgo la vida de la paciente, ¿no? Lupus, lesión neurológica, diabetes, maltratada, insuficiencia respiratoria, y al final ponen cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la junta médica. Entonces, cuando la paciente solicita una interrupción terapéutica del embarazo, tiene que pasar por una evaluación por psiquiatría, tiene que pasar por una evaluación de una junta médica, en la cual se vea si es que hay un factor que determine realmente un mal grave y permanente en la paciente. Ahora, esta consideración de un mal grave y permanente es un término pues totalmente amplio, que determina que va hacer una evaluación, un criterio de esta junta médica en decidir si se cumple o no se cumple con la culminación del embarazo. Por ejemplo, una gestante con anencefalia, con feto con anencefalia, que pide la interrupción del embarazo porque lógicamente el bebé no tiene condiciones de vida en el parto. Entonces la junta médica evalúa el caso y lógicamente si el embarazo prosigue, va a provocar una depresión severa en la paciente, va a provocar un daño que posiblemente sea irreparable, y esto sí justifica la interrupción del embarazo. Sin embargo, cuando viene una paciente por una violación y tiene un embarazo normal, ahí entra el dilema, si es que nosotros aceptamos, si es que la junta médica acepta o no acepta el embarazo teniendo un embarazo normal, y cuyo problema podría ser resuelto con una orientación y con una terapéutica apoyada de consejería, de psicología, y de tratar de orientar al paciente para que desista de esta culminación de embarazo. Y aquí intervienen, como les digo, dilemas éticos, y mucha discusión hay todavía en este punto, y hay muchos vacíos en lo que concierne al aborto terapéutico. Pero estas son las condiciones en las cuales la junta médica tendría la posibilidad de interrumpir el embarazo, si se demuestra que hay condiciones que pongan en riesgo la vida de la mamá. Mientras que el aborto eugenésico tampoco está contemplado tampoco está aceptado en el Código Penal, en la cual se interrumpe el embarazo cuando hay una malformación severa del bebé, y se interrumpe netamente por esa condición, no por lo que vaya a producir en la gestante. Siguiente. Bien. Creo que ahí acaba, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí, pase.